Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso vamos a resolver este modelo de parcial. Acá tenemos las opciones. La opción número 1, hay que hacer un menú de opciones. Digo, la primera dice cargar un vector h con números reales, validar que los números estén en un intervalo entre 0 y 1. El ingreso finaliza cuando el usuario lo requiera. La opción 2, mostrar los elementos del vector. La opción número 3, mostrar los elementos pares del vector. ¿Sí? La opción 4, insertar un elemento z, un número z, en la posición que indique el usuario. El 5, mostrar la suma de los números impares del vector. El 6, calcular la suma de los elementos que se encuentran en las posiciones pares del vector. La 7, mostrar la cantidad de números pares dentro del vector. Bien, vamos a tener que hacer eso. Bien, entonces empezamos, lo vamos a hacer un poquito rápido esto. Empezamos este va a ser nuestro principal y este va a ser, acá van a ir todos los procedimientos y funciones. Si entonces en el principal empezamos y ponemos aquí, van a poner algoritmo, le vamos a poner parcial 2. Modelo parcial 2, después va a la parte de tipos, y cómo declarar el vector. Tipo t vector, que sea un arreglo entre 4. Pongamos que sea desde 1 y que tenga 100 espacio. ¿De qué? ¿Qué carga en el vector? Carga números reales. ¿Sí? Entonces el vector es de reales. Bien, después la parte de variables, ya lo conocen. Inicio, y hoy tenemos una parte de fin y fin algoritmo. Bien, entonces empezamos. ¿Sí? Lo primero que hacemos es poner al n le asigno 0. ¿Sí? Porque yo sé que no tengo elemento al principio. Luego vamos a usar un repetir. Lo siguiente, vamos a llamar al menú. Al menú, ¿qué necesito mandarle? Una opción. Bien, esto lo vamos a pintar. Estamos haciendo la llamada a un procedimiento menú. Este menú donde tiene que estar creado aquí. Sí, bueno, acá yo lo creé. Sí, este ya lo saben crear, digamos, el procedimiento menú. Este que está acá está creado con todas las opciones de la 1 hasta la 8. De la 1 hasta la 8. Bien, en este no vamos a perder tiempo, ¿sí? Porque ustedes ya saben crear. ¿Sí? Opciones de tipo entero. Bien, porque son numéricas. Y nada más. Vamos, y acá se hace la llamada al menú. Lo siguiente que se hace es hacer un según lo que vale la variable opción, hacer. ¿Cuánto puede valer la variable opción? La variable opción puede valer 1. Si es 1, ¿qué hay que hacer? La carga de un vector h, ¿sí? Con números reales. Bueno, entonces vamos a llamar a un procedimiento que yo ya conozco, que es el cargar. Bien, ¿qué le voy a mandar al cargar? ¿Cómo se llama el vector? H. Entonces el vector se llama h. N, le voy a mandar a n, que va a ser la cantidad. Entonces de la mitad este va a ser la llamada al procedimiento cargar. Este procedimiento cargar tiene que estar creado acá. ¿Sí? En la otra hojita de los procedimientos y funciones. Acá. Vamos a crear procedimiento. Vamos a poner la palabra procedimiento. Y esto es lo que ya conocen, ¿sí? Vamos a usar el cargar. Fíjense acá. El ingreso finaliza cuando el usuario lo requiere. Entonces el tipo de cargar que tiene el repetir adentro. ¿Sí? Porque yo no sé la cantidad exacta de cargas que quiere realizar el usuario. Entonces para cargar yo necesito el vector h y el n, que es la cantidad. Bien, vamos a poner corchete 1, 2. Yo sé que el primero es de tipo vector. El h es de tipo vector. Parámetro pasado por referencia. ¿Sí? Porque estamos haciendo una carga. De tipo entero, ¿quién es? El n. Parámetro pasado por referencia. ¿Sí? Porque al cargar se modifica la n también. Variables. Si esto lo vamos a subir un poquito para que suba más arriba. Ahí lo ven. Ahí está. Seguimos haciendo acá. Inicio, fin, procedimiento. Bien, hasta ahí. Entonces empezamos a desarrollar el cargar, que usa el repetir adentro, ¿sí? ¿Cómo era? Ahí le asigno 0, entonces ustedes ya se lo olvidaron. Va a repetir. Después va ahí.
yo le asigno un valor de i incrementado en 1. Luego, ¿qué hago? ¿Le pido al usuario o no? Sí, un número. En este caso vamos a pedir un número. Ingrese un número. Bien, leer en dónde. Podemos usar en este caso la carga directa. La carga directa es pongo el nombre del vector y la posición que ocupa. La posición en i. Bien. Lo siguiente que se hace es preguntar al usuario si quiere más datos. Entonces voy a poner escribir más datos. Se lo vamos a hacer una pregunta. Sí o no. S o N. Leer en dónde. Una variable de respuesta. Esta variable de respuesta me sirve para terminar este repetir. Hasta que la respuesta sea igual. Tanto puede ser igual a una n mayúscula o la respuesta puede ser igual a una n minúscula. Después lo único que hace al final es a n le asigna un valor de i. Y n es el que ustedes se acuerdan o no. Es el cargar. Bien, lo hicimos un poco rápido. Pero me dice acá, ¿cómo dice? Validar que los números estén entre 0 y 10. Si yo pongo así nomás no están validados. Y para validar, ¿cómo hago? ¿Dónde estoy pidiendo el dato? Acá estoy pidiendo el dato o no. Entonces, esto lo vamos a pintar. Y ya está. Acá estoy pidiendo el dato. Todo esto que está pintado, ahí estoy pidiendo el dato. Entonces, ¿cómo uso para validar? Para validar, encierro todo esto que pinté, o sea, donde pedí el dato. Acá estoy pidiendo un número. El número se lee directamente en la posición del vector. Entonces, todo esto lo meto dentro de un repetir, una estructura repetitiva. Repetir hasta que. Bien, lo vamos a correr. Ya lo tenemos. Sí, está todo dentro del repetir. Hasta que, ¿cuál es mi condición? Dice, ¿cuánto tiene que ser? Los números tienen que estar entre 0 y 10. Y acá no está el número cargado en HI. Entonces yo digo que ese número que está cargado en H sub i, en una posición en i. Una posición en i, ¿cómo tiene que ser para caer en un intervalo? No tiene que ser mayor a 0, mayor o igual a 0. Entonces pongo mayor o igual a 0. Y a la vez esa h, ese elemento del vector, ¿cómo tiene que ser? Menor o igual a 10. Entonces menor o igual a lo que vale 10. Bien, y ahí tenemos. Entonces acá lo único que hacen es poner la condición de validación. Si quieren que sea positivo solamente va hi mayor a 0. Si quieren que sea par va hi mod 2 igual a 0. ¿Sí? Acá van a poner la condición que le da el enunciado. Y entonces ya tenemos validado. Las variables que tenemos acá, entero quién es, el i. Otra variable que usé, respuesta, de tipo carácter. Carácter. Respuesta. Bien. Entonces ahí tenemos ya el procedimiento cargar. Bien, esto va a servir a mí. Ahí. Vamos a la siguiente opción, la número 2. La número 2, ¿qué me dice la número 2? Mostrar los elementos del vector. Mostrar los elementos del vector. Entonces hay un procedimiento cargar, ¿no? Mostrar, digo, ¿no? Usan el mostrar, le mando, obvio, para mostrar necesito el h y el n. ¿O no? Bien. Ahí está, mostrar. Entonces vamos a desarrollar ese procedimiento acá, ese módulo. ¿Sí? ¿Sí? Acá, en esta línea, vamos a poner procedimiento mostrar. ¿Sí? Este me va a mostrar todos los elementos que estén dentro del vector h. Para eso necesito el vector y obvio el n, que es la cantidad. Entonces vamos a hacer una copia acá para mostrar cómo pasa el h por valor, el n por valor, porque solamente estoy mostrando variables, inicio, fin y fin procedimiento. Vamos a hacer para mostrar primero hacer un recorrido para ir desde dónde, desde 1 hasta el último elemento que es n a 0. Van a hacer un fin para, y acá lo que hacen es mostrar. ¿Cómo hacen para mostrar? El escribir que cada elemento que del vector h en la posición en i, cada elemento del vector. ¿Qué variable usamos? Tipo entero, el i. Bien, y ahí se muestran automáticamente todos los elementos del vector. Bien, vamos al punto número 3. ¿Sí? Vamos al principal y ponemos la opción número 3. ¿Sí? Va a 2 puntos, ¿no? Ahí está. La opción número 3 me dice, es casi parecido, dice mostrar los elementos pares del vector. ¿Sí? Entonces me está pidiendo que muestre solo elementos pares. ¿Cuáles son los elementos pares? Por ejemplo, si este es mi vector h, imagínense un ejemplo.
¿Cuáles son los elementos pares? Elementos son los que están adentro, ¿no? Estos bloques de color que están adentro, esos son los elementos. Mostrar los elementos solamente pares. ¿Cuál tendría que mostrar? ¿Este lo muestra o no? No. ¿Este? Sí. No. ¿Este? Sí. Sí. Estos tres que son pares sí se muestran. A excepción del 3, que es impar. Bien, eso es lo que me pide hacer. Entonces yo me voy a crear un procedimiento que es parecido al que yo hice anteriormente, ¿sí? Pero solamente que se va a llamar mostrar para. ¿Sí? ¿Qué le necesito para mostrar? Solamente el vector y el n, ¿o no? Bien, esto es prácticamente parecido, estoy haciendo la llamada al procedimiento. Entonces, lo que hacemos, yo voy a copiar esto, ¿sí? Acá, en línea 51 voy a crear uno nuevo. Bien, el procedimiento no se va a llamar mostrar, ahora se va a llamar mostrar para, voy a crear otro, ¿no? Ustedes hacen otro, mostrar solamente los pares. Si para mostrar necesito que pase por valor y por valor, ¿sí? El h y el n. Bien, esta variable lo borramos. Ahí está. Inicio, fin y fin del procedimiento. Vamos a ver cómo empezamos. ¿Cómo era para mostrar? Para ir desde 1 hasta lo que vale n, hacer fin para. Y ustedes hacían el escribir, ¿o no? ¿Sí? Escribir. H de I. Bien, entonces acá me está pidiendo solamente que muestre pero los pares. Esto yo sabía que mostraba todo, ¿o no? Sí, es el mismo que teníamos anteriormente. Si se dan cuenta, son parecidos, ¿no? Pero solo esta es la diferencia que va a tener, solamente que va a mostrar solamente los elementos que sean pares. Para que sean pares, vieron que acá estoy haciendo la muestra, ¿o no? ¿Sí? Entonces, eso lo voy a encerrar dentro de una estructura del sí. Voy a preguntar primero antes de mostrar. Voy a preguntar si un elemento del vector, sí, porque siempre acuérdense, estamos trabajando sobre el vector. Si un elemento en la posición y le saco el módulo, ¿sí? Con el 2 y ese resto es igual a 0. Si es 0 quiere decir que es par. Si es 1 quiere decir que es impar. Entonces estamos usando 0 porque dice que es solo los números pares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Recién se muestra, ¿sí? ¿Vieron la diferencia? Le agregué un sí nada más a la acción que yo quería hacer. Bien, y vamos acá a declarar la variable. Entero, ¿quién era? El i. Ninguna otra variable. Y esto lo que le condiciona, ¿sí? Solamente va a mostrar aquellos valores del vector que sean pares. Bien. Entonces, y ya está. Automáticamente va a mostrar. Vamos a la opción número 4. Bien, la opción número 4 dice insertar un elemento z en la posición que indique el usuario. Z es el elemento. Acuérdense, el elemento que se va a insertar al vector va a ser un número z, que se llame z. Entonces va a ser de la forma directa o indirecta. Me dice que el elemento tiene que llamar z, entonces la forma indirecta, ¿sí? Bueno, obvio, le dice en la posición que indique el usuario, o sea, el usuario te tiene que dar la posición. Entonces yo voy a decir escribir, ¿qué? ¿Qué le voy a pedir al usuario? Ingrese una posición. No sé cómo se llama la posición, entonces yo supongo que se llama, le pongamos como ya sabemos, pos. Bien, luego que tengo la posición, recién llamo al procedimiento insertar, que ya lo conocen. ¿Sí? ¿Qué necesito para insertar? Obvio, el h, el n y qué más. Como pidieron un dato acá, este dato pasa por acá como un parámetro adicional. Pos. Bien, acá tenemos el insertar, ¿sí? Entonces lo vamos a pintar. Ahí está el procedimiento de insertar, necesito el h, el n y la posición que está pasando por acá. Entonces en la otra hojita tengo que tener ese procedimiento de insertar, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo ya lo creé rápido. Ahí está. Yo lo voy a crear, se llama insertar. Insertar. Para insertar necesito el h y el n y la posición, entonces va pos. Bien, cuando inserto yo sé que el vector pasa por referencia porque cambia. F, referencia, el otro por referencia, el n también, referencia, y el otro vamos a copiar este prácticamente. Ahí está. El pos pasa por valor. El parámetro adicional que pasa generalmente es por valor, ¿sí? Porque solamente uso el contenido de ese parámetro para ubicarme dentro del vector. O sea, necesito saber la posición dentro del vector.
Por eso va por valor, ¿sí? O sea, pueden tomar así, que todo parámetro que no sea el h y el n pasa por valor, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, fin y fin procedimiento. Bien, para insertar, ¿qué tengo que hacer? Para y desde seguro acaba algo, ahí ya lo vamos a completar. ¿Hasta dónde? Hasta algo con paso -1. Hacer fin del para, y acá van a poner h y van a cerrar ahí flechita, el vector y una posición. Se lo voy a explicar para qué. Bien, ahora ¿qué va acá? Entonces yo estoy en el parcial, digo ¿qué va acá? Y list, ¿desde dónde empieza? Fíjense quién está primero, el n o el pos. El n, entonces el n baja acá. Entonces yo voy a poner n. Bien, pos está segundo, entonces pos iría acá. Bien, ahí está la posición pos. ¿Vieron? Lo bajan, este acá y este segundo, con paso -1, ya tiene. Yo sé que para hacer el insertar va de una posición. Si alguien se inserta en el vector, yo estoy en una posición en y, voy a hacer una posición y más 1, o sea, una posición siguiente. Lo siguiente que hacen, le piden el dato al usuario o no. Escribir, ingrese un número. Si en este caso estamos pidiendo un número, leer en dónde. Seguro ustedes dirán, bueno, va h sub i, h sub hpos o no, leer en la posición que quiere el usuario. Esa es la forma directa, pero acuérdense cómo se llama el número que tengo que insertar, z. Entonces, ¿cómo hago? Si yo sé la forma directa, voy a hacer la indirecta. ¿Cómo sería? Bajo esto y acá, en vez de leer directamente, voy a guardar donde. Primero lo guardo en z. Bien, luego acá al segundo le hacen una flechita y esa z baja acá, ¿sí? Y ya tienen la forma indirecta. Atrapo z, esa z se guarda en una variable z y la z recién se carga en el vector en esa posición del usuario. Como yo sé que tengo un elemento más, el n se incrementa en un valor de n más 1. Sí, y ahí tienen el insertar, así de fácil. Acuérdense, estos parámetros, este va acá primero y este va segundo, acá. Bien, si no se acuerdan. ¿Sí? Entero, ¿quién es? Entero, ¿quién es? La variable y z, como es un número también. Acuérdense cómo es nuestro vector, está compuesto por números reales. Entonces el z es un elemento del vector, entonces por tanto z tiene que ser también de tipo real. Real es z. Bien, no tenemos ninguna otra variable más. Entonces volvemos acá, vamos a la opción número 5. Bien, la opción número 5 dice mostrar la suma de los números impares del vector. La suma de los números impares. Entonces me fijo, ¿este impar? Sí. Bien, entonces lo sumo, ya tengo 3. ¿Este impar? No. ¿Impar? No. ¿Impar? No. La suma es 3, porque es el único que fuera impar. En este caso, si cambiamos el 2 por un 1, imaginemos, ¿sí? Dice mostrar la suma de los números impares del vector. ¿Este impar? Sí, ya tengo 3. ¿Este impar? No. ¿Este impar? Sí. 3 más 1, 4. La suma vale 4 hasta el momento. ¿Este impar? No. La suma total de los números impares era 4. Bien, trabajo con los elementos que están adentro. Eso es lo que quiero que hagamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? La suma yo sé que es una función o no. ¿Sí? Entonces voy y me creo una función. Me voy a la otra hojita, me creo una función que me sume. ¿Sí? Función suma, le vamos a poner, o sumatoria, par, impar. Sumatoria impar. ¿Qué necesito para sumar? Necesito el h, necesito el n y nada más. ¿Cómo va a sumar? ¿Cómo son estos valores? Decía, ¿qué valores eran? ¿Todos eran reales o no? Porque era un vector de reales. Entonces va a devolver un número real, por lógica. ¿Sí? Vamos a completar. El h, como es función, va todo por valor. Bien, variables, inicio, fin, función.
Bien, empezamos. Yo necesito que sumar o no los valores, entonces necesito un acumulador. Vamos a crear una variable suma que tenga 0. Entonces voy a poner para ahí, ¿desde dónde? Desde 1, yo sé que tengo que recorrer desde el primer elemento hasta el último, entonces va a ir desde 1 hasta lo que vale n, hacer. Fin del par, ¿sí? Entonces yo por lógica, esto es lo que tiene en lógica, yo cómo hago la acumulación, digo que a suma, yo le asigno suma más un valor del vector, h de i. Bien, eso te sumaría todos los valores del vector, pero acá me dice solamente sumame lo impar. Entonces, ¿qué hago? Condiciono. Pregunto si un elemento del vector en una posición en i, ¿cómo tiene que ser para ese impar? El módulo, le saco el módulo con 2 y ese módulo me da igual a 1. Entonces me quiere decir que es impar. Si es impar, recién va a la bolsa, o sea, lo sumo. Bien, acuérdense, el acumulador es como tener una bolsita donde voy agarrando los números y lo voy guardando dentro de la bolsa. ¿Sí? Fin sí. Bien, y ahí tenemos condicionado. Bien, es re fácil. Ahora, como yo ya sé que en la bolsita esa suma está guardada la acumulación de los números impares, tengo que devolver o no. Entonces va, para que devuelva algo a la función, va el nombre de la función. ¿Y qué? ¿Qué le voy a asignar? ¿Qué va a devolver? La variable suma. Entonces sale para afuera. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Pintemos acá y esto es el nombre de la función. Vamos a identificar las variables. ¿Qué variable tenemos? De tipo real, ¿quién es? La suma, porque acuérdense que va a acumular valores reales. El i de tipo entero, ¿sí? Es del par. Y nada más. Sumatoria impar no es una variable. ¿Sí? Entonces acá yo puedo llamar a la sumatoria impar. ¿Cómo hago? ¿Guardo en una variable o no? Resultado de la función suma impar. ¿Qué le asigno? ¿Llamo a la función? Bueno, ¿cómo se llama? Sumatoria impar. ¿Sí? Ahí lo ponemos. ¿Qué necesito para sumar los impares? El h y el n. ¿Sí? Este lo vamos a pintar porque esta es la llamada a la función. Y ahí está. ¿Sí? ¿Vieron? Estamos llamando a este color, está llamando a este color. ¿Sí? A esta cajita. Bien. ¿Se entiende? Ahí está. Bien, entonces esto automáticamente me va a sumar los impares y lo va a guardar en esta variable. Bien, como yo sé que está guardado dentro de esa variable es lógico que lo muestran. Sí, porque te dijo que lo sumé, entonces quiere ver cuánto es la suma. Entonces vamos a poner escribir la sumatoria impar es dos puntos y que vamos a mostrar la variable rfsi. ¿Sí? Esta variable que está acá. Bien, la ponen ahí. Entonces ya está. Esta vez que hace, captura el valor de la función. Esta es una forma indirecta. Captura el valor de la función, lo guardo en esta variable y después esa variable agarro y se lo muestro al usuario. Bien, esa es una forma. Ahora en próximo ejemplo vamos a ver la forma directa de llamar a una función. ¿Sí? En el punto número 6, ¿qué me pide? Calcular la suma de los elementos que se encuentren en posiciones pares del vector. Tengan cuidado, dice calcular la suma de los elementos, es decir, que tengo que sumar los elementos que se encuentren en posiciones pares del vector. ¿Cuáles las posiciones pares? ¿Son estas o no? Las de abajo, estas son las posiciones. Entonces, ¿cuál tendría que sumar yo? Este de rojo, el 8 y el 10 nada más. Solamente las posiciones pares. ¿Sí? 45, a ver. Sí, esta es la posición 6. Sí, esta es la posición 5. ¿Bien hasta ahí? Que dice sumar solamente los elementos que se encuentren dentro de una ubicación o una posición par. La posición par es esta. Entonces sumo este y este. Bien. Entonces yo sé que tengo que crear una función. Vamos a crear una función que se llame suma. También. ¿Sí? Función. Vamos a poner esto. Función sumatoria. Le pongamos, sí, porque venimos trabajando. Sumatoria de posiciones pares. Así lo vamos a poner. Este me va a sumar solamente las posiciones pares. Entonces h, necesito el vector, necesito n y nada más. ¿Quién va a devolver? Un real. ¿Sí?
todo pasa por valor. El h y el n pasa por valor. Variables. Inicio, fin y fin de la función. Bien, vamos a empezar acá. Como yo sé que tengo que sumar, uso lo mismo, suma en 0 o no. Luego, yo sé que tengo que recorrer o no. ¿Sí? Pero fíjense acá, ¿cómo sería este para? Fíjense, calcular la suma de los elementos que se encuentren en las posiciones pares. Si es par, el i, ¿a dónde apunta primero? Empiezo en 2, en 1, en la posición 1, en la posición 2. Si es par, me conviene empezar en la posición 2, ¿o no? ¿Y vieron cómo tengo que hacer para llegar a la posición 4? ¿Saltar o no? 1, 2, ¿o no? O sea, si el i vale 2 y le sumo 2, va a dar 4. Si a este i que vale 4 le sumo 2, va a ser 6. Y va saltando de 2 en 2. Entonces lo conveniente es decir que el i, ¿dónde va a empezar? ¿Desde qué? Desde la posición 2, ¿o no? De acá, yo sé que solamente sumo las posiciones impares. Pares, digo. ¿Sí? Esta es la posición par. Entonces el i siempre va a empezar en 2, ¿o no? Entonces por lógica yo digo, el i empieza en 2, me doy cuenta. Bien, pero ¿cuánto va saltando? ¿Hasta dónde tendría que llegar? Hasta el n, ¿sí? Porque tiene que recorrer desde acá hasta acá. Pero ¿cuánto voy saltando? 1, 2, 2 espacio. Entonces voy a poner con paso 2, hacer. Y bien, y con eso tiene controlado automáticamente que va a saltar. Empieza desde la 2 y va saltando de 2 en 2. Después de la 4, la posición 6. Bien. Entonces van a poner un fin del para. Bien, como ustedes saben que esto controla que salga de las posiciones pares, entonces ya directamente acumulan, ¿o no? A suma le asigno suma más un h de i. Bien, el elemento del vector se suma. Ahora, ¿cómo hago? Tengo que devolver la función. Entonces va el nombre de la función, ¿sí? La flechita y suma. Ahí va a estar acumulado, ¿sí? Declaramos las variables. Yo sé que va a ser real, ¿quién es? Suma. El i de tipo entero es el i. Bien, esto lo que hace es saltar de 2 en 2, ¿sí? Empezando de la posición 2, porque solamente van las posiciones pares, empiezo en 2. Ahora si le dice sumar las posiciones impares, ¿de dónde va a empezar el i? Desde acá, y va a ir saltando en 2. Si el i vale 1, más 2, 3. Entonces acá van a cambiar el 2 por el 1 y ya tienen para las impares, ¿bien? Entonces acá tenemos que llamar a esa función, ¿sí? Acá la vamos a pintar de color, para que vean que esto es la salida de la función. Acá sale la función y devuelve algo. ¿Cómo hago? Acá en el anterior hicimos una llamada a la función indirecta, ¿o no? Lo que me da la función lo guardo en esta variable y después esa variable recién la paso a mostrar. Vamos a hacer una forma directa. Que lo que me devuelva la función directamente lo paso a mostrar. Entonces yo uso escribir. ¿Sí? Escribir que la sumatoria de posiciones pares es punto que. Miren cómo voy a hacer esto. Ahí donde está, acá. Acá. Coma, y vamos a llamar directamente a esa función. ¿Cómo se llama? Sumatoria pares. Que necesita, o bien, tener un valor de h y un valor de n. Bien, y este vamos a hacer la llamada a la función. Bien. Y esto queda algo así. Para que vean bien, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí tienen la sumatoria de los números en posiciones pares. Bien, esta es la llamada a la función en forma rápida, o sea, en forma directa. Entonces, ¿qué va a devolver? ¿Qué va a sumar? 8 más 10, 18. Entonces, la sumatoria en la opción número 6, la sumatoria de las posiciones pares es 18, es lo que devuelve la función. Ahí tienen dos formas. La rato era guardo en una variable y después esa variable la muestro. Esta forma es más directa. Pongo el nombre, digo, directamente lo que me devuelve la función lo muestro en el escribir, ¿sí? Y es mucho más práctico, ¿sí? Pueden usar cualquiera de las dos son válidas.
Vamos a hacer la opción número 7. Bien. Vamos a hacer la opción número 7. Si ya nos queda la... Mostrar, dice la cantidad de números pares dentro del vector. Mostrar la cantidad de números pares dentro del vector. ¿Cuántos números pares ven en el vector acá? 1, 2. Entonces la cantidad es 2. Entonces voy a crear una función. ¿Sí? Bueno, lo vamos a crear un poquito más abajo. Una función contar. Esa no está en la hojita. Lo vamos a crear acá. Función contar ¿qué? Contar, mostrar la cantidad, o sea, tengo que contar primero antes de mostrar la cantidad de números pares dentro del vector. Este par no, este par sí ya tengo uno, este par no, este par sí tengo dos, entonces la cuenta es 2. Por eso contar pares, o sea, solo números pares. Necesito tener el vector y el n. ¿Qué me va a devolver el contador? ¿Un número entero o no? Porque la cuenta puede devolver 1, 2 o 3, 5, 8, depende de lo que tenga el vector. ¿Sí? A ver. Bien. Esto del anterior, yo voy a copiar esta parte. Sí, para ahora me describí. Y ahí está. Bien, vamos a la parte de inicio. Fin y fin de la función. Hay que contar, entonces ahora yo necesito, por lógica, primero tener un contador. El contador lo voy a iniciar en 0. Para ahí, ¿desde dónde va el contador? Desde 1 hasta lo que vale n. Hasta lo que vale 1, hasta lo que vale n a 0. ¿Qué quiere decir? Que me va a recorrer desde el primer elemento hasta el último. ¿Sí? Fin del para. Bien, ¿qué van a hacer acá? Hay que contar ahora, pero hay que contar. Yo sé, obvio, si yo pongo el contador acá, lo incremento el contador, esto me va a contar todos los números, ¿no? O sin preguntar nada, pero acuérdense ¿qué tengo que contar? Solamente los que sean pares. Entonces hacemos lo mismo como el de la sumatoria. Primero voy a preguntar si un elemento HDI es par. Para que sea par, yo sé que el módulo con 2 es igual a 0. Entonces recién lo vengo y lo cuento, ¿o no? Fin del sí. ¿Te entiende? Pregunto, digamos, si ese elemento es par y recién lo cuento. Si es par, lo cuento. Si no, no. Bien. Y acá, como yo ya sé que en el contador está guardado el resultado, bien, devuelvo a la función el contador. Bien, ¿qué variable usamos? Obvio, de tipo entero, el contador, bueno, de la cantidad. El i también de tipo entero. ¿Se entiende? Esto es lo nuevo que agregué. ¿Sí? Eso con esto. O sea, condicioné primero, como ya veníamos haciendo en lo anterior. Bien, entonces vamos a llamar acá a la función contar pares. ¿Sí? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo hacemos? ¿De forma directa o indirecta? Hacer otra indirecta, directa. Ahora vamos a hacer una indirecta. Luego una variable primero, resultado de la función contar. Contar impares. Bien, le asigno qué. Obvio, llamamos la función que está acá. Que le paso como parámetro, obvio, el vector y el n. Bien, luego ¿qué hacemos? Escribir. Luego del escribir, ¿qué vamos a hacer? La cantidad de impares es ¿qué? Resultado de la función contar impar. ¿Sí? Esta variable. Acá estamos haciendo la llamada de la función y ahí está. Y ahí está. Bien, tenemos dos formas. Ahora si ustedes quieren hacer la directa, esto no va acá. Se ahorran de escribir una variable y tranquilamente lo ponen aquí. Bien, es prácticamente lo mismo con el anterior, ¿o no? Entonces podemos dejar eso. Bien, cualquiera de las dos. Ustedes eligen la anterior o esa. ¿Sí? Como a ustedes más les guste. Dejemos esta si nos ramos de una variable. La opción número 8 que me dice:
salir. Entonces hay que mostrar un mensaje nada más. Fin del programa. O cualquier cosa, digamos, que diga un mensaje de salida. ¿Sí? Vamos a cerrar el según. El según va de otro modo, ¿no? Fin según. Bien, acá van a poner escribir. ¿Escribir qué? Acá lo que van a poner es escribir opción no válida. ¿Sí? Porque estamos hablando de la opción o no. Bien, esto lo vamos a correr un cachito para allá. Ahí está. Bien, este es repetir, el grande, este es repetir. ¿Cuándo va a terminar? ¿Sería a pedido del operador o con condición de terminalidad? ¿Alguna de las opciones me está dando una condición de salida o no? Y sí, la 8 o no, él quiere salir. Cuando es la opción 8, el usuario quiere salir. Bien, cuando es la opción 8 quiere salir, entonces yo sé que este repetir cuándo va a terminar. ¿Hasta qué? Hasta que la opción que me ingresó el usuario, o sea la variable que está acá, sea igual a 8. Bien, y ahí se termina el algoritmo. ¿Sí? Ahí está el principal. Bueno, poner acá, ¿qué variables tenemos? De tipo, obvio, tenemos el vector. ¿De vector quién es? El vector h. Enteros, ¿quiénes son? El n, porque la cantidad. Empezamos a analizar. ¿Opción de qué tipo es? Numérica. ¿Sí? Entonces vamos a poner opción. Ahora si la opción fuera carácter, seguro va a haber carácter A, B, C, D. ¿Sí? Bueno, si es que fuera, ¿no? En este caso es numérica, por eso es de tipo entero. Si en el parcial le dice que es A, B, C, D, entonces ustedes cambian en el menú. Se cambian acá, van a poner carácter. ¿Sí? Y acá opción va a ser, otra sentencia va a ser carácter. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora empezamos a analizar las opciones. La opción número 1, el H y el N ya lo tengo. El H y el N también lo tengo. El H y el N también lo tengo. Post es de tipo entero porque me da la posición donde quiere insertar. Acá en esta sumatoria impar, ¿dónde estoy guardando? ¿En esta variable o no? RFSI. ¿De qué tipo es? ¿Está calculando sumatoria de impares o no? Y la suma de números. Y como la sumatoria de impares, yo sé que es real. ¿Sí? Entonces RFCI es de tipo real porque está acumulando valores reales. ¿Sí? Solamente los valores reales impares. En el otro punto yo no usé variable o no, en el 6. No hay ninguna variable, por eso directamente se muestra lo que devuelve la función. En el 7 tampoco usamos variable, entonces me ahorré dos variables. Bien, acá está, opción ya lo tengo y se termina el algoritmo. Ahí como queda el algoritmo principal. ¿Sí? Y ahí lo tienen. Bien. Bueno, practiquen algo así más o menos. Sí, seguro el parcial le va a dar que sean caracteres. La opción que sea de tipo carácter, o sea, bueno, seguro le va a dar. En vez de 1 va a ser A. La otra va a ser B. Y así van a ir cambiando, ¿sí? Depende si le da el parcial así. En este caso nuestro menú era numérico. Bien, y tiene más o menos para que practique. Bien. Bueno, nos vemos en el próximo video. Sí, espero les haya servido y practique. ¿Sí? Nos vemos.